Buenos días, ¿cómo están? Amados hermanos, les saludo en el nombre del Señor. Soy el anciano Leonardo Tello de la Misión Bíblica Bautista Dulo y profesor también de la Academia Bíblica del Libro de Santiago. Estamos ya viendo, esta es la segunda semana en que estamos viendo el Libro de Santiago. Habíamos la semana pasada observado lo que es la introducción del libro. Ahora vamos a estar revisando el primer capítulo desde el versículo 2 hasta el versículo 18, viendo algunos puntos importantes con respecto al libro de Santiago y pudiendo examinar verso por verso algunas cosas importantes. Para los estudiantes de la academia ya se ha enviado lo que es la ficha de aprendizaje para que ustedes puedan ver las anotaciones al pie de página y ver también algunas palabras en griego que hemos colocado allí, algunos significados, algunas interpretaciones y algunos posibles traducciones que hay entre algunos escritores que han comentado lo que es el libro de Santiago. Así que vamos a ir poco a poco. Desde el versículo 2 hasta el versículo 4 vamos a estar observando lo que es soportar las pruebas. Acá Santiago va a hablar acerca de las pruebas del creyente. Básicamente el capítulo 1 es como un capítulo introductorio al mensaje que Santiago va a ir deslizando en los 5 capítulos restantes. Así que vamos a ir viendo algunas cosas. Va a tener un tópico un poco variado, sí, pero en líneas generales Santiago va a hablar de las pruebas y de cuál debe ser nuestra actitud con respecto a las pruebas y cómo deberíamos afrontarlos para con el Señor. Así que vamos a ir observando un poco esto. Dice el versículo 2 al 4: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Ahora, lo primero que notamos aquí es que Santiago llama a las personas que reciben esta carta, a los lectores, les llama hermanos míos, ¿sí? No... tanto en el hecho de ser de la misma raza de judíos, de hebreos, pero también por el hecho de que todos somos hermanos en Cristo Jesús. Él hace esa aclaración. Así que eso le da fuerza a la interpretación que hemos visto la semana pasada, de que Santiago le estaba hablando a los judíos dispersos en las zonas circundantes a Palestina. Así que él se refiere a ellos como hermanos míos. ¿Cuál es lo que les está pidiendo aquí? Lo que les pide Santiago a los lectores es tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Acá la palabra tened, el verbo aquí que utiliza Santiago, es importante porque básicamente la traducción debiera ser considerar, evaluar, ¿no? Es algo que también John MacArthur menciona en su comentario, es el hecho de evaluar conscientemente cómo uno debe de afrontar las dificultades. En este caso, lo que está diciendo Santiago aquí es que debemos de afrontarlas con sumo gozo. ¿Sí? Algunos textos que hemos acuñado ahí es Filipenses capítulo 3, versículo 1, 4, el capítulo 4, versículo 4 también, y Filipenses capítulo 2, versículo 29, que habla claramente acerca del gozo, ¿no? Filipenses es la epístola del gozo, y lo que nos está demandando ahí con este imperativo de tener, este verbo imperativo que utiliza Santiago aquí, es que tú y yo como creyentes, en medio de la prueba debemos de afrontar las situaciones con gozo, con un sumo gozo. No un gozo entre mezcla de tristeza y cierta alegría, sino un gozo completo, un gozo concreto, un gozo sólido que proviene de una correcta relación con Dios. Después de que habla acerca de tener y racionalmente pensar en tener gozo en medio de la situación, nos habla que hay diversos tipos de pruebas. Dice halléis, se usa el verbo halléis ahí, que básicamente tiene como interpretación o traducción el hecho de estar en medio de algo. Es como caer en el ojo de la tormenta, ¿no? En el ojo de la prueba. En medio de la prueba hemos caído y cuando nos encontremos allí, dice, debemos de afrontar con gozo porque son diversas pruebas. La palabra pruebas ahí viene del griego peirasmo y este vocablo griego, esta palabra griega, este verbo griego, tiene la intención de ser interpretado como pruebas con un fin bueno, de ser probado la fe genuinamente, o también ser probado para tener un resultado malo. Así que ahí la traducción
lo tenemos que inferir según el contexto. Y cuando está hablando aquí, Santiago se refiere a pruebas que Dios permite que nosotros entremos en estas pruebas, pero al ser probados, nuestro corazón debe de sentir gozo y no tristeza por lo que estemos pasando. Robertson dice lo siguiente, un comentarista: las pruebas, si son afrontadas rectamente, no son dañinas, pero si son afrontadas de mala manera, vienen a ser tentaciones al mal. MacArthur acuña esto, que una prueba es una invitación a pecar y una proporción continua para hacer el mal si es que respondemos de forma incorrecta. Así que la prueba puede ser tomada, puede resultar en una tentación si yo en mi corazón respondo de una forma equivocada y no santa a las pruebas que aprietan, o puede ser una bendición de parte de Dios si yo me aferro al Señor. Así es lo que está diciendo Santiago. Así que nos está exhortando a tener gozo en medio de la prueba para responder de forma correcta cuando ésta venga a nuestras vidas. Tiene un fruto la prueba, y lo va a decir Santiago, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, dice. Ahora, acá la prueba viene a comprobar nuestra fe, ¿sí? Viene a comprobar nuestra fe. La palabra paciencia viene del griego upomenen, que tiene que ver con el hecho de resistir. La traducción aquí debiera ser, más que paciencia, es resistencia espiritual. ¿Sí? Resistencia espiritual en medio de la prueba. La prueba ejercitadas en nuestras vidas dan como fruto tener un corazón resistente en las cosas del Señor y en los caminos del Señor. Así que la resistencia nos ayuda a no desmoronarnos y a recibir las adversidades con gozo. La genuinidad de nuestra fe tiene que ser probada para forjar un carácter resistente frente a las adversidades de la vida, ¿no? Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 17 dice claramente Pablo que las pruebas que venían a él le aumentaban un peso mayor de gloria. Así que lo que nos ayuda las pruebas es hacernos resistentes de tal forma que nuestro carácter se vuelve más firme, más sólido, más contundente en las cosas del Señor. Pasamos de ser niños espirituales a ser adultos espirituales. Así que nosotros no debemos de claudicar en medio de la prueba, porque Santiago nos dice cuál es el propósito, y es producir en nosotros la paciencia, que vendría a ser la resistencia, ¿sí? Y nos exhorta nuevamente diciendo: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Así que la resistencia en medio de la prueba va a probar la genuinidad de nuestra fe y nos va a ir madurando en nuestro carácter. Así que la idea de la obra completa que menciona aquí Santiago es el acto de madurar en la fe, ¿sí? De madurar, de ser completos, de que no nos falte nada, dice, de ser maduros en la fe, dice. Aquí la palabra perfectos y cabales, del griego teleoi, kai, holokleroi, significa el hecho de ser perfecto en el aspecto del pleno desarrollo del creyente, ¿no? Así como un niño no puede quedarse toda la vida siendo niño, sino que en algún momento tendrá que ser adolescente, y en un momento será joven, y en algún momento será adulto. El creyente tiene que pasar esas etapas. No debemos de estorbar la obra de Dios en medio de la prueba, para que el fruto de la prueba nos haga completos, nos haga macizos y maduros en la fe. Así que tenemos que ser, cuando habla de perfección, no habla de perfección moral, sino habla del hecho de estar completos, desarrollados en nuestra fe. Sí, bueno, la palabra cabales, cuando se traduce en la estructura griega, significa básicamente, de forma literal, es estar partido, ¿no? Sin estar partido. O sea, cuando habla de cabales, se refiere al hecho de estar completos y sin desventaja, ¿no? Así que Santiago nos está llamando a comportarnos rudamente en medio de la prueba, para ser fuertes y no carecer de nada, no ser insuficientes, sino estar completos, tanto en mente, en nuestra alma, en nuestro corazón, estando enfocados en medio de la dificultad. Obviamente, nuestro depósito tiene que estar
o nuestra mirada tiene que estar depositada en el autor y consumador de nuestra fe. Así que eso es lo que nos está exhortando Santiago. Así que mirar con gozo de Dios las pruebas nos hace resistentes en la fe a fin de ser maduros y firmes creyentes en medio de las llamas. El versículo 5 al 8 dice lo siguiente: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ahora, lo que está diciendo aquí Santiago es, si alguno tiene falta de aquella sabiduría, la palabra griega es leipetai, que significa carencia, si alguien carece de sabiduría, lo que está diciendo Santiago es que la fuente de la sabiduría proviene de Dios y que ve al creyente como el ser humano carentes de sabiduría. No tenemos la sabiduría necesaria para afrontar las dificultades de la vida. Ahora, ¿qué es la sabiduría? Es la aplicación del conocimiento. Hay que entender claramente lo que significa conocimiento, que es un bagaje de cosas, de experiencias, de cosas que podemos saber. Es un bagaje del saber, el conocimiento, mientras que la sabiduría es la aplicación del conocimiento a la vida diaria. Así que lo que está diciendo Santiago no es que seamos tontos, sino que no sabemos aplicar correctamente lo que hemos aprendido. Así que lo que él dice es, si ustedes están carentes, o de hecho lo están, están carentes de sabiduría, tienen que acercarse a Dios para pedirla, porque de Él proviene la sabiduría. Proverbios capítulo 2, versículo 6 dice claramente que de Él proviene la sabiduría y la va a dar abundantemente. Y esto nos lleva a la mente a pensar un poquito en el rey Salomón, que como él pidió, Dios se le mostró en sueños, y él, en vez de pedir riquezas, le decía: yo soy muy joven, no sé entrar ni salir, Señor, dame sabiduría. Y Dios le dio sabiduría, de tal forma que reinos alrededor de él venían a consultar la sabiduría de Salomón. Así que ahí es claro que podemos, en la vida práctica, porque Santiago es muy práctico cuando habla, en la vida práctica, cuando no sabemos afrontar las dificultades, tenemos que mirar a Dios para que Él nos dé sabiduría. Dice, Él da sin reproche. ¿Aquí significa eso? La palabra oneidisontos, que es la palabra griega, que tiene un significado como tirar los dientes, reprochar o sacar en cara algo. Dice Santiago que Dios no hace eso. No es alguien malo que te reprocha el hecho de que te va a dar sabiduría. Por ejemplo, ¿no? Alguien pudiera pedir a alguien algo que ya le ha pedido un favor anticipado, y esta persona podría decir: ¿pero qué hiciste con lo que te di? Dios no hace eso. Cuando vamos a su presencia, Él no hace eso. No nos reprocha lo que ya nos dio anticipadamente, no nos saque en cara. Si es que ya nos dio sabiduría y no sabemos usarla, podemos continuamente, y es más, deberíamos hacerlo, ir y pedir sabiduría. Santiago usa un imperativo, que es pídala a Dios, que es la orden, el verbo imperativo de, Él nos manda a solicitar, como la fuente de la sabiduría es Dios, solicitarla de Él para aplicarla en la vida diaria. ¿Sí? Dios no busca lo suyo, así que Él va a poder darnos. Pero hay una condición. Santiago dice, hay una condición para poder pedirla. Dice, pero pida con fe, no dudando nada. Dice, y aquí es algo interesante porque Santiago nos muestra otro imperativo más, seguido del pídale a Dios, es pida con fe. Primero, acércate a Dios, eso es el mandato de Santiago. Y el segundo mandato dentro de este texto es, si vas a pedirlo, solicítalo con fe. Tienes que creer en la persona de Dios. Dios no se agrada en los incrédulos. Dios no se agrada cuando alguien se acerca a Él sin creerle a Él. La duda es lo opuesto a la fe. Y aquí hay una palabra interesante cuando en la frase no dudando nada, del griego meden diacrómenos, y lo que está diciendo aquí es estar dividido entre dos pensamientos. No solo como resultado de alguna indecisión mental,
sino más bien por un conflicto moral interno o por la desconfianza a Dios. Esto lo desarrolla un poquito más extenso MacArthur, y eso está en la ficha también. El problema allí de la duda no es tanto mental. No, Santiago no nos está anulando el hecho de tener una duda racional. Lo que está diciendo es que no estemos partidos en dos pensamientos. En el hecho de pedirle a Dios una cosa, pero a la vez estar dudando de que Él tenga la capacidad para otorgar lo que estamos pidiendo. Así que si vamos con esa mentalidad y ese corazón dividido entre dos pensamientos, dice Dios no se agrada de eso, y Santiago lo que está censurando es el acto de pedir con esa dualidad de mente, de pedir dos cosas o tener dos pensamientos, estar de rodillas con los labios postrados, mientras que la mente y el corazón están desconfiando de Dios. Así que no se puede hacer eso. Barclay dice, debe uno estar seguro tanto de que Dios puede, de que como Dios tiene la voluntad de hacerlo. Eso es lo que dice Barclay y es muy interesante, lo cuñamos también en la ficha. ¿Por qué? Porque la persona que duda dice, y ahí pone una ilustración Santiago acerca de la vida marítima, como todo judío estaban acostumbrados a eso era parte de la vida cotidiana, y él dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar, arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Dice, la ilustración del que duda es un cuadro gráfico acerca de la inestabilidad del de doble corazón. Aquel que duda en que Dios puede o quiere brindar su sabiduría y con ella todas las cosas, no agrada a Dios. Así que es interesante ver, la inestabilidad del corazón es graficada por medio de esta ilustración interesante, la onda del mar, vienen y van, y así es todo aquel que duda del Señor y no confía plenamente en Él. El hombre que vacila constantemente se inclina de un lado a otro sin estar firme en una sola convicción. Así que eso es lo que está censurando Santiago. Y da el veredicto de lo que va a pasar si una persona persiste en buscar a Dios con ese corazón. Dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Una traducción literal de la expresión griega denota una división de la mente y el alma entre Dios y el mundo. Un corazón incrédulo no le agrada a Dios, y lo volvemos a repetir. Cuando el hombre cree, no duda, y cuando duda, le falta fe. Es así como Dios no oye, porque desconfía y se vuelve independiente de Dios, llegando a cultivar para su propio mal un alma vacilante sin sabiduría. Así que debemos de considerar eso. Dios no va a responder las oraciones de aquel que vacila en la fe y duda de la capacidad de Dios, porque todo aquel que cree, que le busca a Él, tiene que creer que existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Eso dice claramente Hebreos. Así que el imperativo en esta oración nos hace notar que es un grave error guardar esperanzas de ser oídos por Dios si desconfiamos de Él. El imperativo que menciona aquí Santiago nos hace ver claramente eso. Es un error pensar que Dios no va a responder cuando dudamos de Él. ¿Qué más notamos? Dice, una persona así es un hombre de doble ánimo que es inconstante en todos sus caminos. La palabra griega es aner dipsuchos akatástatos. Lo que significa es que el que de mente dividida es inestable. Y aquí la palabra dipsuchos habla claramente de una mente partida en dos. Y akatástatos significa alguien inestable, que está en un vaivén, no es firme. Entonces, una persona así dice que es inconstante en todos sus caminos. No puede pensar correctamente. David Guzik comenta en su comentario virtual y dice que es una persona, bueno, solo dice Robertson, doblemente animado, pero Guzik dice, el pedir a Dios, pero el pedirle a Él dudando de alguna manera, muestra que nosotros somos de doble ánimo. Si no tuviéramos fe, entonces ni siquiera pediríamos. Si no tuviéramos incredulidad, entonces no dudas. El estar a mitad entre el campo de la fe y la incredulidad es ser de doble ánimo. Entonces, esto refuerza la idea de lo que Santiago nos está diciendo. La inconstancia recae en el hecho de estar en dos áreas, dos realidades. No se puede hacer esas cosas. El problema no reside
en Dios, que es todopoderoso y puede obrar más allá de nuestra fe, sino en el corazón del hombre que prueba la religión con la mitad de su ser y con la otra decide y desea seguir sus propios caminos. Así que quiere tener dos realidades, dos señores en él mismo. Pero ya lo dijo el Señor, no se puede porque si le servimos a dos señores, aborrecerá a uno y al otro le amará, y no puede ser así. Así que la sabiduría se consigue con una fe genuina depositada en la persona de Cristo, el que no viene él con un corazón correcto, que ora pero duda de la capacidad de Dios, evidencia la semilla de la incredulidad que desplaza la fe. Alguien así, por más que se esfuerce en su palabrería, no va a recibir nada de Dios. Ahora, vemos el verso 9 al 11. Dice, el hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca y su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Ahora aquí Santiago está hablando de las riquezas y la transitoriedad de las riquezas. Y él dice lo siguiente. Aquel hermano que es de humilde condición. Es una paradoja que se presenta ahí. ¿Cómo podría alguien alegrarse de ser pobre? En medio de su pobreza, ¿cómo uno se podría alegrar de esa manera? Así que lo que está diciendo aquí Santiago es difícil de entender desde un plano humano, pero MacArthur dice lo siguiente. Y vamos a tener algunas diferencias acerca de otros autores. Y leamos lo que dice MacArthur. Las pruebas hacen que todos los creyentes dependan por igual de Dios y los ponen al mismo nivel para todos en su propia experiencia, para que dejen de preocuparse tanto por las cosas materiales. Los cristianos pobres y los ricos pueden regocijarse porque Dios no hace excepción de personas y ambos tienen el mismo privilegio de ser identificados con Cristo. Así que, ¿en qué debería enorgullecerse el pobre económicamente? En este contexto debería enorgullecerse en su alta posición. Dice, el hermano que es humilde condición, dice la palabra humilde condición, viene del griego tapeinos, que significa de bajo grado, de bajo nivel, ¿sí? Pero sin embargo, ¿cuál es el mandato ahí en imperativo? Es gloríese, dice. Es un mandato que Santiago da. Enorgullezcase, alégrese, dice. Alardee también es otra traducción de esta palabra. ¿Cómo puedo alardearme de ser pobre? Y lo que dice Santiago ahí es en su exaltación o en su alto nivel. ¿Y a qué se refiere con eso? Bueno, aquí hay algunas cosas interesantes que deberíamos observar. Y es el hecho en que el pobre viva en estrechez económica no desmerita la obra de Cristo en él. Por tanto, él es rico aunque no tenga bienes materiales. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice que estamos sentados en lugares celestiales. Ante las pruebas y el descrédito del mundo por la pobreza del pobre, valga la redundancia, debería considerarse que Cristo nos ha hecho ricos. 2 Corintios 8, 9 dice claramente que Él se hizo pobre para hacernos ricos en Él. Así que hay que entender que Santiago está usando estas palabras para darnos a entender que aunque acá, en este mundo, y según el contexto de las pruebas, los hermanos habían sido asolados por todos lados, eso implica que habían perdido casas, negocios, familia, habían perdido o se habían quedado en la nada, desterrados de su propia ciudad. Y obviamente eso implica pobreza. El hecho de que hayan salido siendo pobres no quita lo que Cristo ya ha hecho por ellos. Si bien es cierto, esta morada es pasajera. Ellos eran pobres aquí en la tierra, mas en Cristo eran ricos. Y es lo que estaba diciendo Santiago con un corazón de pastor, viendo la circunstancia y la coyuntura en la que estaban viviendo. Ellos estaban siendo perseguidos, habían sido asolados, habían sido desterrados, muchos de ellos habían caído en la pobreza y en la miseria. Sin embargo, Santiago irrumpe la tristeza y la depresión, diciéndole a los hermanos, ustedes son ricos en Cristo, a pesar de que materialmente estén pobres. Y ahora dice, pareciere que el término o el verbo gloriese afectara también a esta oración en la estructura griega, porque dice, pero el rico que es rico, pero el que es rico, dice, en su humillación. Pero si usáramos esa frase, debiéramos entender a qué se debería
el rico en su humillación, no se entiende bien, pero si lo leemos junto, es el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el rico, gloríese, podríamos acuñar ahí, en su humillación. Eh, los comentaristas están divididos en ese pensamiento con respecto a esto. Algunos ven al rico como un incrédulo. Por ejemplo, Kistemaker piensa que el rico es un incrédulo que se va a marchitar con todas sus empresas, mientras que John MacArthur y otros comentaristas más consideran que ambos son ricos y uno materialmente, pero es hermano en la fe, y el otro es rico espiritualmente, pero también es creyente. Ambos son creyentes, tanto el rico como el pobre. Así que vamos a tratar de juntar o anexar todo esto. Y el rico debe gloriarse en su humillación, porque pasará, dice, como la flor de la hierba. Santiago habla de la humillación del rico, es el mismo verbo que se utiliza, tapeinos, ¿sí? En la parte de lo que es la humillación. El rico tiene un bajo nivel, dice. Sin embargo, el pobre tiene un alto nivel, porque es en Cristo. El rico tiene un bajo nivel. Dice, Santiago no habla de la vida material, sino de la vida espiritual. Santiago usa el término gloriese para mandar tanto al rico como al pobre a no mirar la carencia en el primero y en el segundo la abundancia de bienes en este mundo. Siempre la mirada puesta en Cristo. O sea, lo que les está mandando es al rico, no te ufanes de ser rico y no pongas tus esperanzas en la riqueza porque se hace nada. Tampoco al pobre deberías mirar tu carencia y decir yo no tengo nada porque tienes a Cristo. Entonces pareciere que el verbo gloriese afectara tanto al rico como al pobre, ¿no? Es lo que piensa por lo menos MacArthur, piensa así de esta forma. En nuestro contexto puede ser que nos ayude a entender que el rico en la prueba podría poner su confianza en las riquezas como un salvavidas, mientras que el pobre solo le queda mirar al cielo. Ambos, en la circunstancia en la que están, deben de depender de Dios. Ese es el mandato, es el ideal. Barclay tiene un comentario interesante en la página 23 de su comentario de Santiago y dice, el gran peligro de la riqueza es que tiende a darle a las personas un falso sentido de seguridad. Se siente segura de que tiene los recursos para enfrentarse con todo y para redimirse de cualquier situación adversa. Bueno, como les dije, ahí en la ficha van a ver, he puesto unas notas al pie interesantes acerca del pensamiento que John MacArthur tiene y Robertson, que apoya también lo que dice John MacArthur. Sin embargo, Kistemaker piensa diferente a ellos dos y hay como cierta... no pueden concertar las ideas, pero eso no debiéramos no debiera dejar que afecte el contexto, ¿no? Ahí es un contexto de prueba y ambos deberían de aferrarse a Dios. Por lo pronto yo considero que también el rico es creyente y no debe de poner sus esperanzas en la riqueza, sino que confiar en Dios, como el pobre también, al ver su carencia. Dice, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca y su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. ¿Por qué el rico no debería sentirse cómodo en la posición en la que se encuentra? Porque las riquezas son transitorias, es lo que está diciendo Santiago. Y debiera caminar con pies de plomo, entendiendo que así como Dios hace salir su sol, que es creación de él, y su hierba reverdecer, que es creación de él, también la puede hacer ocultar su sol, que es de él, y marchitar la hierba, que es de él. Esta ilustración que usa Santiago, que era algo común en los campos de allá, en Israel, en Palestina, esto es una ilustración para la transitoriedad de las riquezas. Porque la fragilidad que la hierba muestra de estar un día y después no, es la ilustración perfecta de la incertidumbre de las riquezas, ¿no? Un día las riquezas puedes tener mucho, después no puedes tener nada. Entonces ahí eso ilustra eso. Así que, sea que seamos ricos o pobres, la cruz nos hace a todos iguales. El pobre ha de recordar que en Cristo es rico, el rico ha de recordar que su dignidad no recae en las riquezas, porque estas, como todas las cosas que pertenecen a este mundo, perecerán. Ahí es donde nosotros tratamos de entender en el contexto, ¿no? Sin embargo, otros comentaristas piensan diferente.
No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde los ladrones no minan y hurtan. Y eso lo dijo Jesús y se lo dijo al rico, así que y a sus discípulos. Así que tenemos que entender que tanto el rico como el pobre vivamos estrechez económica o tengamos holgura económica en medio de la prueba o sin ella, nuestra mirada siempre tiene que estar en la persona de Cristo. Ahora va a explicar la tentación. Versículo 12 al 18, y con esto vamos a concluir el video. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto, desciendo de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Ahora, ¿qué está diciendo aquí? Dice, la palabra bienaventurado viene del griego makarios y significa el hecho de ser muy dichoso o alcanzar la felicidad, ¿sí? Pero ¿quién va a alcanzar la felicidad o quién va a ser muy dichoso? Aquel que soporta la tentación. Dice, todo aquel que soporta la tentación, todo aquel que soporta la tentación, y habla del griego, de la palabra griega uponei, ¿sí? Upomenei, que es básicamente la misma palabra en griego. Ok, vamos a la tentación explicada, que es la última sección de este capítulo. Bueno, no es el final del capítulo 1, pero sí es de esta segunda sesión, es la parte final, y habla de la tentación explicada. Santiago va a explicar acerca de la tentación. Los versículos 12 al 18. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tenta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído o seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Ahora, lo que está diciendo aquí con bienaventurado viene del griego makarios, que significa la palabra, o esta palabra significa alguien que es muy dichoso, que tiene buena aventura, que puede alcanzar la felicidad, que alcanza la dicha, que es feliz, está contento. ¿Por qué? ¿Por qué debería estar contento? Porque aquella persona que soporta la tentación tiene esa dicha de haber obedecido a Dios. Aquí la palabra soportar viene del griego upomenei, que significa resistir. Ya Santiago lo había utilizado en el versículo 3, y la palabra tentación, peirasmon, ¿sí? Ya lo ha utilizado también él como para prueba o tentación prueba, ¿sí? Y lo ha utilizado también en el versículo 2, ya en otros versículos más. Entonces, lo que está diciendo Santiago aquí es que es dichoso el creyente que resiste la tentación, porque al resistirla o al salir aprobado, ¿no? Porque ahí viene la frase, soporta la tentación, resistir con entereza, la tentación prueba, ¿sí? ¿Y por qué digo tentación prueba? Vamos a hacer un paréntesis ahí. Hemos dicho ya en los minutos antes en el video que dependiendo de la respuesta que nosotros tengamos al prueba se puede tanto, y eso es un pensamiento que tiene MacArthur y lo sostiene, se puede transformar esto en una bendición, la prueba, para crecer en el conocimiento de Dios y madurar, como dice Santiago, ser completos, ser maduros, ¿sí? Que no nos falte nada en nuestro carácter, o puede ser una tentación y una posibilidad para pecar, como también MacArthur piensa así, y bueno, Robertson también piensa lo mismo. Y ahí es donde eso trae a colación a lo que Santiago va a explicar, cómo es que de ser una prueba donde salgo completo, salgo bendecido, se transforma en una tentación, donde salgo pecando. Y ahí va a explicar cómo es la tentación cuando respondemos de forma inadecuada a la prueba. Así que, bueno, cerrando el paréntesis, el hecho de la tentación prueba, lo único que logra en nuestras vidas es corroborar la genuinidad de nuestra fe, y es lo que va a estar
la línea de pensamiento que va a extender Santiago a lo largo de esta porción que estamos estudiando. Así que cuando haya salido aprobado, porque dice, porque cuando haya resistido la prueba, el griego ahí es hoti dokimos genómenos, y lo que significa ahí es cuando haya salido aprobado, dice, cuando haya salido aprobado. Lo que tiene en mente acá Santiago es algo que es puesto a prueba para corroborar la autenticidad. Bueno, ya lo hemos dicho hasta el cansancio. Así que la presente aflicción tiene como fruto no solamente que nuestro carácter sea modelado, sino que también la fe, al ser puesta y depositada sobre la persona de Cristo, obtenemos lo que Santiago está prometiendo, la corona de la vida, la estéfanos de la vida. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, la estructura griega nos da a entender que la corona de la vida es la vida eterna, o nos está coronando con la vida eterna, mejor dicho. Es la vida eterna en sí misma. No es que al ponernos una corona literal estamos teniendo la vida eterna, sino que lo que está haciendo Dios por medio de la fe en la persona de Cristo, porque en la prueba, como se dice, al filo del tablón, se prueba realmente si tenemos valor o no. Y estar al filo del tablón nos hace saber si realmente o creemos o nos desmoronamos. Y el hecho de creer, hermanos, se cuenta por justicia, como fue con Abraham, ¿no? Abraham creyó, le fue contado por justicia. Dios le agrada la fe. Dios nos ha llamado por fe. Dios sobre nosotros por medio de la fe. Le seguimos por la fe. Todo es por fe. Así que lo que estoy diciendo acá, Santiago, es que aquellos que han creído y al ser probado en el horno de la prueba y salen, el producto final de esa prueba es que el corazón está más comprometido, más santo, más íntegro, más fiel, más inclinado a Dios, más piadoso. Lo único que va a probar es que realmente es un hijo de Dios. y ese hijo de Dios es coronado con la vida eterna. Aquí también al pie de página he puesto algunos... algunos comentaristas difieren, ¿no? John MacArthur habla que es la estéfanos griega, sin embargo, si leemos a Jameson, Fawcett, Brown, ellos van a opinar que no se refiere a la estéfanos griega, sino simplemente lo que está diciendo Santiago es que nos coronan con la vida eterna. Nosotros creemos, por lo menos yo me inclino a ese pensamiento. ¿Por qué? Porque el contexto de el pastor judío Santiago hablando a los judíos dispersos nos da a entender que no podía estar hablando de una de estéfanos griega que se daba en los campeonatos, sino más bien era una forma de decir que nos está coronando Cristo con la vida eterna, ¿no? Bueno, eso ya lo van a leer en la ficha, está más extendido ahí los comentarios. ¿Cómo se da entonces? Dios premia a los fieles con la corona de la vida. Eso es lo que nosotros tenemos por creer en Cristo, la vida eterna. No hay mejor regalo ni mejor corona que esta. Ahora, pero ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si yo no decido creer, decido estar como el hombre inconstante, como las olas del mar, me divago en dos pensamientos? ¿Qué sucede? Dice, y Santiago va a explicar qué es lo que pasa. Porque en el contexto de ser probados, sucedía que se podía llegar a pensar que Dios había introducido a los hermanos de forma maléfica para verlos sufrir. Sin embargo, Santiago hace apologética acerca de la santidad de Dios, de la justicia de Dios, de la fidelidad de Dios, exhortando a los hermanos que no piensan de esta forma. Dice el verso, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Otra vez Santiago vuelve a usar la palabra peirazo, el término peirazo para hablar de prueba, ¿sí? También es traducido como tentación. Pero el uso imperativo aquí, que censura el pensamiento, es no diga alguno. No puede decir alguno, no puede alguno atribuirle a Dios pecado, porque Dios es impecable, ¿no? La impecabilidad de Dios, ¿no? Dios es impecable, Dios no puede ser tentado, Él no tienta a nadie, dice. Él censura el hecho de dejar deslizar la idea en la mente de que Dios se complace en la maldad y la prueba. Dios no hace eso, es imposible. La respuesta humana pecaminosa y sus resultados pecaminosos en el tiempo de la prueba no son resultados de un Dios santo y justo, sino de un corazón
e inclinado al mal y de una mente tentada por el mal. ¿Sí? Una mente no renovada. Así que Santiago va a hacer apologética en el libro de Santiago diciendo: Dios no puede ser tentado ni él tienta a nadie. Su naturaleza santa, hermanos, le exime de haber conocido la maldad por experiencia, y él es impecable de tal forma que en su santo ser no puede comulgar con el pecado, ni soportarlo, ni crearlo, ni recibirlo. Él está completamente, su santidad implica el hecho de que está separado del pecado, pero también inclinado al bien y apartado de toda especie de mal. Hay unos textos que he colocado hoy: Habacuc capítulo 1, versículo 13, Levítico 19, Primera de Pedro 1:16, que habla claramente: sed santos porque yo soy santo. Entonces está hablando de la naturaleza de la santidad de Dios. Isaías capítulo 6 habla claramente que él es santo. Los ángeles que estaban allí adorándole repetían: santo, 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 dando un sobreénfasis de la santidad de Dios. Así que es imposible que Dios pueda ser tentado por el mal ni tentar a nadie, sino que cada uno es tentado, dice, de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Así que, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Otra vez la palabra peirazo para el término tentado, pero esta vez tiene una connotación negativa, ¿no? O sea, no procede de Dios el pecado, pero sí procede de algún lugar. ¿De qué lugar? El epitumia, la concupiscencia, el mal deseo, la lujuria, el deseo desmedido por algo. ¿De dónde proviene? Viene del corazón. Así que este contexto es malo, nos lleva a entender que nuestra propia maldad, es decir, fuego interno que nos lleva a morder el cebo de Satanás, que es el pecado. El que es seducido por una promesa falsa de placer se abalanza sobre el pecado sin miramientos. Y es cierto, hermanos. El que es seducido por una promesa falsa de placer se abalanza sobre el pecado sin ningún tipo de miramiento. Así que el pecado no es un simple acto espontáneo, dice John MacArthur, sino el resultado de todo un proceso. Las palabras griegas que se traducen "ha concebido" y "da luz" asemejan este proceso a la concepción y el nacimiento físico de una criatura. De este modo, Santiago personifica la tentación y muestra que él siempre sigue una secuencia similar y produce pecado en todos sus resultados mortíferos. Así que el pecado no resulta en muerte espiritual para el creyente, pero sí puede llevarle a la muerte física. Así que hay que tener mucho ojo con eso. Santiago vuelve otra vez a llevarnos a un correcto pensamiento en la perspectiva de la prueba y nos dice: hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así que lo que está diciendo aquí Santiago es: hermanos, por ningún motivo piensen de esta forma, no cometan el error de pensar de esta forma. ¿Por qué? Porque, y lo coloqué aquí en la ficha, de él procede pensamientos de paz y no de guerra. Él no tiene nada contra nosotros, nuestro Señor nos ama y de él proviene toda buena dádiva, todo buen regalo, todo buen don. Es perfecto, desciende de lo alto, dice procede del Padre. El Padre de las luces podría interpretarse como el Padre de las luminarias, pero si vemos un poquito en el contexto de lo que la luz se refiere a lo largo de la Biblia, siempre las tinieblas o la luz está asociada a todo lo puro, todo lo bueno, todo lo que es de Dios, mientras que las tinieblas siempre está asociado a las obras malas, al pecado, a Satanás. Y, por ejemplo, Juan capítulo 8 nos habla que su Hijo es la luz, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo es la luz. En Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, nos llaman a ser luz. Y Filipenses capítulo 2, después de mucho tiempo de ser escrito Santiago, Pablo nos llama a estar en este mundo oscuro como luminarias en este mundo. Así que podemos inferir que el Padre de las luces se refiere a que nosotros somos las luces. Él es nuestro Padre, Él no nos va a dejar desamparados, sino que Él tiene un corazón de misericordia para darnos a nosotros. Ahora está hablando Santiago acerca de la invariabilidad de Dios, la inmutabilidad de Dios. Dios no muda, no tiene sombra de variación, dice. Así que Él no cambia, Él es puro en ese aspecto, Él es invariable. ¿Sí? Hay unos comentarios que lo van a leer en la ficha, por causa del tiempo no me puedo explayar más, pero cerramos con esto. Dice: el de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. Lo que está diciendo claramente aquí Santiago es que el acto de la regeneración, del nuevo nacimiento,
es producto de Dios. Él no tiene la intención de ver apostatar a su pueblo, ni se complace en que sus hijos caigan en pecado. Así que si los judíos dispersos podrían pensar, no, Dios ha traído este mal sobre nosotros, Él nos odia, Él quiere vernos mal, pues Santiago le dice, hermanos, no piensen así, no le atribuyan a Dios despropósito como la mujer de Job le dijo, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres ya? Y Job le dijo, como una mujer fatua has hablado. Entonces, Santiago es como si le dijera a los creyentes, ustedes están hablando como hombres fatuos, como insensatos, como gentiles, que no conocen a Dios. ¿Acaso no saben que todo buen regalo viene de parte de Dios? Y que Él ha tenido el anhelo y la voluntad libre de querer salvarnos de nuestra condenación eterna, por eso dice, Él de su voluntad. Él pone como precedente que fue su decisión salvarnos. Efesios capítulo 1 habla claramente de eso, con menciones muy extensas acerca de eso, y dice, Él nos hace nacer por la palabra de verdad. A través de la predicación de la palabra, como dice Pablo, la locura de la predicación, hemos sido alcanzados, hemos sido regenerados por el poder del Espíritu Santo. Tito capítulo 3, versículo 4, 5, habla claramente de eso, la renovación y la regeneración en el Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que seamos primicias de sus criaturas. Aquí también estamos poniendo algunas notas al pie, pero lo que se refiere con el hecho de primicias es el acto de ser separados. En el antiguo de Israel se utilizaban las primicias como consagración a Dios. Se santificaban, se consagraban, se separaban para Dios, para honrarlo a Dios. Una de las formas en que el creyente llega a ser la primicia de Dios, porque hemos sido consagrados como el primer fruto, por decirlo así, separados, diferentes a los hombres que no conocen a Él, para honrarle a Dios. Somos un sacrificio vivo, como habla Pablo en Romanos capítulo 2. Así que, 12. Así que claramente se refiere a esto. Somos primicias. Hermanos, termino con esto. Dice, encontrará la felicidad y dicha el hombre que resiste en medio de las pruebas y responde en fe, ya que el Señor lo tiene en su mano, y Él promete que todos aquellos que confían en Él están coronados con la vida eterna. Dios no trae calamidades a nosotros. Es de nuestros corazones no rectos de donde procede el mal. Aquel mal crece y se hace vivo en nosotros, llevándonos a la muerte, a veces a la muerte física. No nos confundamos. Dios no tiene ese plan para nosotros. Él ha mostrado su amor trayéndonos de la muerte a la vida para ser consagrados y santos para Él. Hermanos míos, les ruego por favor que lleven estas clases de Santiago y lean todo lo mayor posible y todo el esfuerzo que se ha hecho para tener un panorama bastante amplio y conciso, bien sustentado acerca de estos pasajes de Santiago. Les animo a seguir estudiando y ya sabe, la forma correcta de pasar una prueba es mirando al Creador, buscando sabiduría de Él, no apartándose de los caminos del Señor, ni atribuyéndole a Él que las calamidades de nuestra vida no tienen un propósito o son traídas de forma caprichosa y arbitraria de parte de Dios. No es así. El Señor tiene pensamientos de paz y de bien para nosotros y Él nos ama. Hasta luego, hermanos. Dios me lo bendiga. Hasta aquí fue Leonardo Tello, profesor del Libro de Santiago. Gracias.